Buenas tardes a todos. Mi nombre es África. Como os decía Javier, hoy os vengo a hablar de la insuficiencia venosa crónica, la terapia de compresión y algunas claves y consejos para que pongáis en práctica en la oficina de farmacia, tanto para que os familiaricéis con la terapia y, podéis abordar cualquier tipo de consejo o dolencia con ella de vuestros pacientes, como para favorecer la adherencia al tratamiento y, evidentemente, facilitarle un poquito el estilo de vida al paciente. En primer lugar, me gustaría poner un poquito en contexto cómo afecta esta patología a nivel global. Según los datos que hemos podido recoger, observamos que cerca del 80% de la población adulta se ve afectada por la insuficiencia venosa crónica. Entre un 5 y un 30% de la población padece venas varicosas. Y para diferenciarlo un poquito en géneros, observamos que entre un 25 y un 30% de la población adulta femenina la padece, y en el caso de la población adulta masculina, entre un 10 y un 40%. De todos ellos, más de un 50% requiere tratamiento durante más de un año. Y tras abandonar este tratamiento, se aprecia que durante los 6 primeros meses prácticamente no hay recaídas, pero pasados 24 meses, hasta más de un 56% de los pacientes recaen. Por tanto, en resumidas cuentas, lo que podemos apreciar es que la prevalencia de esta patología es a nivel global, que existe un bajo cumplimiento del tratamiento, debido a que muchas veces se nota una mejoría de síntomas rápida, desaparición del dolor, y los pacientes se consideran curados y abandonan el tratamiento. Pero, evidentemente, esto tiene consecuencias, y es que existe un alto índice de recurrencia. Para que entendamos un poquito en qué se basa la patología, me gustaría dar unas primeras pinceladas de cómo funciona el sistema circulatorio. Sabemos que el sistema vascular es un sistema cerrado, compuesto por el sistema arterial y el sistema venoso, y ambos interconectados por los capilares. El sistema arterial es el encargado del transporte del oxígeno en la sangre. Las arterias son vasos gruesos que trabajan a alta presión, y una ruptura de estos vasos puede generar daños irreparables. Sin embargo, al contrario, en el sistema venoso sabemos que se encarga del transporte del dióxido de carbono. Los vasos son finos, trabajan a baja presión, y en este caso un daño en las venas generalmente tampoco tiene mayor repercusión. Y, por último, los capilares van a ser pequeñas prolongaciones del sistema arterial y el sistema venoso, cuya función va a ser el intercambio de sustancias de ambos, y va a llevar a cabo una función fundamental del sistema circulatorio. En este caso, si los capilares se vieran dañados, lo más probable es que dé lugar a edemas. Y ahora me gustaría contar un poquito en qué consiste la fisiología del retorno venoso, que va a ser muy importante en nuestra patología, porque es donde realmente se va a provocar el daño. La fisiología del retorno venoso se va a basar principalmente en favorecer que la circulación de la sangre en el sistema venoso se produzca en sentido ascendente, es decir, favoreciendo este retorno. Entonces, esto lo vamos a conseguir por varios factores, pero entre ellos los 4 más importantes, que van a ser el corazón, la esponja plantar, la bomba muscular y las válvulas venosas. El corazón, como sabemos, va a ser el encargado de provocar esos latidos, que lo que va a hacer es, en primer lugar, impulsar la sangre hacia el organismo, pero también va a generar una fuerza de atracción de vuelta de la sangre al corazón, favoreciendo este retorno. En segundo lugar, la esponja plantar va a consistir en que, tras el aplastamiento del pie sobre el terreno, se va a generar una presión sobre las venas, que lo que va a producir es esa misma presión lo que va a producir es un vaciado de esas venas para impulsar la sangre en sentido ascendente. La bomba muscular, que su función va a ser ejercer una presión sobre las venas que se encuentran entre los músculos, favoreciendo ese vaciado y ese impulso también para favorecer el retorno venoso. Y, por último, las válvulas venosas. Las válvulas venosas se van a encontrar distribuidas por todo el sistema venoso y van a tener un sistema de apertura y cierre. El sistema de apertura va a ser un sistema que se abre con facilidad, favoreciendo el movimiento de la sangre en sentido ascendente. Entonces, solo se abrirá cuando la sangre circule en este sentido a favor del retorno venoso. Y tiene un sistema de cierre o bloqueo que lo que va a hacer es que la sangre que ha ascendido
que, bueno, por lógica tiende a caer por gravedad, no pueda circular en sentido contrario, ¿vale? Va a generar ese bloqueo que va a evitar que la sangre circule en sentido descendente. Y ya entrando un poquito más en la patología, podemos decir que la insuficiencia venosa crónica consiste en una disfunción en el sistema venoso de las extremidades inferiores, donde encontramos el daño en una de estas válvulas, denominándola válvula incompetente, en la cual lo que va a ocurrir es que este sistema de apertura y cierre que os comentaba se va a ver dañado. Entonces, el sistema de apertura va a funcionar con total normalidad, pero el sistema de cierre no va a funcionar correctamente. Entonces, lo que se va a producir es que la sangre, igual que va en sentido ascendente, también pueda ir en sentido descendente generando un reflujo. Este reflujo u obstrucción va a dar lugar a un edema. Este edema generalmente va a evolucionar a varices y las varices, si no se tratan a tiempo y no se frenan, pueden complicarse a alteraciones cutáneas e incluso en úlceras venosas. Esta patología va a estar clasificada por una clasificación clínica de la CEAP en 6 estadios que bueno, evidentemente van a basarse en el nivel de gravedad y en las complicaciones que sufre el paciente, pero nosotros en la oficina de farmacia vamos a abarcar desde el estadio 0 al estadio 2. A partir del 3 generalmente va a ser una consulta más hospitalaria. En esta diapositiva os hemos puesto, para que veáis un poquito mejor y lo comprendáis mejor, unas imágenes para ver en qué consiste la válvula incompetente. En la primera imagen podemos ver una válvula funcional abierta, en la cual vemos los bordes de la válvula ligeramente separados. Se puede apreciar perfectamente la luz de la vena, por la cual pues, podría circular la sangre en sentido ascendente, ¿vale? La segunda imagen es una válvula completamente cerrada, es decir, con ese sistema de bloqueo que explicábamos anteriormente, por tanto la sangre, por mucho que quiera descender, no va a poder. Y por último, observamos una válvula incompetente, ¿vale? Una válvula afuncional en la cual los bordes de la válvula se encuentran ligeramente deformados, semiabierta, semicerrada, y esto lo que va a provocar es, como podemos observar en la imagen lateral, que la sangre pueda ascender y descender generando ese reflujo que da lugar a la patología. La insuficiencia venosa crónica se va a poder manifestar en diferentes formas, evidentemente también depende del grado de la complicación, y el primer escalón, por así decirlo, van a ser las telangiectasias, que son pequeñas venitas que se van a apreciar a través de la piel, que van a tener un color rojizo amoratado y, bueno, se denominan también arañas vasculares. En segundo lugar, encontramos las varices reticulares, que son dilataciones venosas subcutáneas, que como podemos apreciar en la segunda imagen, tienen un color más verdoso, azulado, y ya se puede apreciar un ligero relieve a través de la piel. Este ligero relieve se debe a que el diámetro de estas venitas ya varían entre 1,2 y 3 milímetros. Y por último, las varices tronculares, que van a ser dilataciones de los troncos venosos de las venas ajenas. Por tanto, siempre las vamos a ubicar, como se puede apreciar, en ese lateral de la pierna. Y, bueno, observamos evidentemente que se aprecia a simple vista ese relieve. Y esto se debe a que su tamaño va a ser a partir de 3 milímetros. Evidentemente siempre hay factores que van a favorecer la predisposición de esta patología. Encontramos la herencia, sabemos que siempre o casi siempre en todas las patologías hay un factor genético que influye y favorece la aparición de los síntomas. En segundo lugar, el ostracismo profesional, con esto queremos decir que depende de la actividad que tengas en tu día a día, en tu profesión, vas a tener más o menos probabilidad de padecerla. En este caso, en el caso de los trabajadores que generalmente el mayor tiempo lo pasan sentados, van a tener un 29,2% de probabilidades de padecer varices. En el caso de los que trabajan en su mayor proporción de pie, van a tener un 64,5% de probabilidades. Y en el caso de los individuos que deambulan, esto quiere decir que la proporción de sentado y de pie sea un poco equitativa, son los que menos la sufren, ya que el porcentaje es de un 6,3%.
también va a influir todo aquello que afecte a la fisiología del retorno venoso, como por ejemplo traumatismos en extremidades inferiores, atrofias musculares o lesiones plantares. Evidentemente también los embarazos repetitivos, el exceso de peso y los trastornos endocrinos. En cuanto al tratamiento, va a haber distintas formas de abordar la patología y los síntomas. Obviamente, depende también de las complicaciones que sufre el paciente, pero hay distintos métodos. Encontramos el tratamiento quirúrgico a través de intervención por cirugía, por fleboextracción, escleroterapia o cirugía valvular. También el tratamiento farmacológico, que yo creo que es el que estáis más acostumbrados a escuchar, a través de diuréticos como la furosemida, la torasemida, la hidroclorotiazida o venotónicos como las oxalutinas o diosmina. En este campo, vosotros va a ser muy fácil identificar al paciente con insuficiencia venosa crónica y os va a ayudar también a ayudarle a abordar la patología. También encontramos medidas higiénico-posturales dietéticas, cuidados naturales como lavados, compresas con tisanas o plantas medicinales como el castaño de Indias, por ejemplo, y evidentemente la compresión terapéutica. Como os decía, en este campo vais a tener vosotros una función muy importante, ya que tenéis un valor profesional fundamental a la hora de aconsejar y ayudar al paciente, por varias razones. En primer lugar, porque la mayoría de los pacientes que comiencen con pequeños síntomas, pequeñas molestias, van a ir a vosotros a buscar una solución. Al primer profesional que van a acudir es a la oficina de farmacia. Pero también muchos de los pacientes que ya están tratados muchas veces no saben que existe una compresión terapéutica que puede darse como un tratamiento complementario al farmacológico. Y no solo complementario, sino que también ejerce una acción sinérgica cuando se utilizan a la vez. Esto quiere decir que ambos no funcionan como si fueran por separado, sino que potencian su acción. Por tanto, bueno, vais a estar vosotros para poder aconsejarles, poder recomendarles y, bueno, favorecerles un mayor estilo de vida. Para comprender un poquito en qué consiste la compresión terapéutica y qué beneficios tiene, nos vamos a basar principalmente en dos principios, el principio físico y la ley de Laplace. El principio físico lo voy a resumir un poquito y consiste en que un material sometido a una alta tensión va a ejercer la misma presión sobre la superficie en la que se encuentra. En este caso, nuestro material sometido a alta tensión va a ser la prenda de compresión y nuestra superficie va a ser la pierna, ¿vale? Y la ley de Laplace, que consiste en que a menor circunferencia se ejerce una mayor presión y a mayor circunferencia una menor presión. Esto va a jugar a nuestro favor en la terapia de compresión. ¿Por qué? Porque nosotros donde más presión necesitamos es en la parte más baja de la pierna para generar más impulso o más fuerza para favorecer este retorno venoso. Y a medida que vamos ascendiendo por la pierna, la circunferencia va a ser mayor, por tanto la presión va a ir disminuyendo, ¿vale? Con ello se va a generar un gradiente de compresión, que es, bueno, las diferencias o variaciones que podemos encontrar a lo largo de la pierna. Por ello, vamos a ver qué beneficios tiene todo esto que os acabo de contar. Como os decía, la prenda de compresión va a ejercer una presión sobre la pierna y esta presión que se ejerce sobre la pierna va a trasladarse a las venas. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a encontrar es que al trasladarse a las venas, también se va a trasladar a las válvulas venosas. Por tanto, esa válvula venosa que tenía ese sistema de apertura y cierre afuncional o dañado, lo que va a ocurrir es que las paredes de la válvula se van a juntar y vamos a recuperar esa función de la válvula venosa, evitando ese reflujo y recuperando pues la función normal de esta fisiología del retorno venoso. En segundo lugar, al reducir la luz de la vena por esa presión, lo que va a favorecer es la velocidad del flujo sanguíneo. Por tanto, también favorecerá este retorno. Y, por último, también se va a producir la mejora de la función capilar. Como sabemos, cuando el capilar estaba dañado, lo que suele dar lugar es a un edema. Por tanto, también vamos a reducir el edema.
Y en esta diapositiva os hemos puesto un pequeño apunte simplemente para que, por si os surge la duda, que la tengáis resuelta, y es que dentro de la terapia de compresión nosotros siempre vamos a trabajar con un tejido circular. ¿Por qué? Porque el tejido circular es el tejido elástico, entonces nosotros queremos esa elasticidad para generar esa tensión y esa presión que buscamos para favorecer el flujo sanguíneo, ¿vale? Pero existen medias de tejido plano. Lo único que el tejido plano es inelástico, por tanto, no se va a utilizar para terapia de compresión para insuficiencia venosa crónica. Se va a utilizar para patologías que tengan procedencia, bueno, que sean de origen linfático, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis diferenciar. Y ahora vamos a introducirnos un poquito en cómo trabajar la terapia de compresión en la oficina de farmacia. Como os decía antes, como farmacéuticos vais a tener un papel fundamental a la hora del consejo. Por varias razones, porque, como os decía, el paciente que nota unos primeros síntomas, que nota unas molestias, va a acudir a vosotros para pediros ayuda y buscar una solución, pero también muchas veces el paciente que ha ido al médico, el mismo doctor le va a derivar a vosotros para que elijáis vosotros el producto que necesita. Es decir, para las medidas, para el tipo de compresión, para el tipo de prenda. Entonces, evidentemente no es difícil elegir este tipo de producto, pero es verdad que a la hora de elegirlo hay que tener en cuenta determinados factores. Entonces, esto es lo que vamos a ver para facilitaros a vosotros el trabajo. Hemos creado un protocolo, ¿vale? De 5 pasos que os va a ayudar a ir eligiendo un poquito el producto a medida para cada paciente. El primer paso es saber qué tipo de compresión necesita. Dentro de las compresiones sabemos que encontramos la ligera, la normal y la fuerte. En segundo lugar, elegir el modelo, pues media corta, media larga o panty. En tercer lugar, llevar a cabo la toma de medidas correctamente para decidir la talla. Y una vez que tengamos toda esta información, el cuarto paso sería elegir el producto. Y por último, vamos a aportar un valor añadido a nuestro consejo, que va a ser, bueno, aportarles pues, prácticas diarias, hábitos diarios, bueno, indicarles beneficios a la hora del uso de la prenda, etcétera, para que ellos también puedan potenciar ese efecto de la terapia de compresión. Vamos a abordar el primer paso, que sería elegir la compresión. Encontramos la compresión ligera, que ronda los 18 milímetros de mercurio y 70 deniers, y está indicada principalmente para abordar las piernas cansadas, las piernas hinchadas, tobillos hinchados y doloridos, para prevenir la aparición de varices y también para tratar las primeras apariciones como las telangiectasias. La compresión normal se encuentra entre 22 y 29 milímetros de mercurio y 140 deniers y está indicada principalmente para tratar los primeros inicios de estas varices, edemas, prevención de trombosis y, bueno, también muchas veces se utiliza postcirugía. Y por último, la compresión fuerte, que va a ronda entre los 30 y 40 milímetros de mercurio y 240 deniers, y está indicado para varices severas, tratamiento de la insuficiencia venosa crónica avanzada y para síndrome postrombótico y también como tratamiento postquirúrgico tras una intervención de varices. Una vez elegida la compresión, vamos a elegir el tipo de producto. Este producto se va a elegir en función de la zona de la pierna que esté afectada, ¿vale? Si encontramos que el daño está a mitad de la pantorrilla, podríamos seleccionar o una media corta o un calcetín. Pero si ya se encuentra a partir de la rodilla, evidentemente la media corta no alcanza, entonces tendríamos que pasar a una media larga, que sabemos que existe con y sin blonda. Y evidentemente muchas veces abarca mucha más superficie de la pierna, por tanto tendríamos que pasar a un panty o un panty calibrato en caso de que las medidas no sean pues como las estándar que tenemos en nuestra tabla de medidas y necesiten algo un poquito más específico. Y una vez que ya hemos elegido la compresión y ya hemos elegido la prenda, vamos con la toma de medidas.
Las medidas, me imagino que, bueno, que no os parecerá muy complicado, pero es verdad que, bueno, hay varios factores que es importante tener en cuenta para elegir el producto perfecto. Depende de la prenda que hayamos elegido, vamos a tener distintos puntos de medición, ¿vale? Siempre van a estar el tobillo y la pantorrilla, pero también para adaptar un poquito más, en caso de que sea una prenda un poco más larga, tenemos la medida del muslo y la medida de la cadera. Es imprescindible o fundamental, si buscamos una medida exacta, hacerlo a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque la pierna se va a encontrar en el momento menos hinchada, es decir, el edema se va a encontrar en su menor versión. Entonces vamos a aprovechar ese momento para realizar las medidas más realistas, ¿vale? En cuanto a las medidas, el tobillo se va a medir en su zona más estrecha y la pantorrilla en su zona más ancha a la hora de determinar a qué altura tomamos la medida. Y por último, esto es un tip que yo creo que es bastante útil y es que muchas veces en la tabla de medidas puede cuadrar perfectamente y indicar una talla concreta, pero muchas veces pues encontramos un muslo más ancho, o sea, una pantorrilla más ancha, un tobillo más estrecho, lo que sea. Entonces, ante esa duda de estar entre dos tallas, lo ideal es elegir la talla mayor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es que el paciente siempre esté tratándose. Entonces, si le cogemos una talla un poco más estrecha, le aprieta más, le molesta y en su día a día le genera pues demasiada presión, al final lo que vamos a conseguir es que ese paciente deje de tratarse, abandone la terapia de compresión. Entonces, es mucho mejor elegir una talla mayor que varía 1 centímetro y que el paciente esté cómodo y pueda llevar a cabo su terapia de compresión. Aquí os hemos preparado unos ejemplos para, bueno, que veáis un poquito cómo elegiríamos las tallas, ¿vale? El primer ejemplo, bueno, partimos de un muslo de 46 centímetros, un gemelo de 36 y un tobillo de 22. En este caso está bastante claro, elegiríamos la talla 3. En el segundo ejemplo nos encontramos con un muslo de 50 centímetros, un gemelo de 38, pero un tobillo un poquito más estrecho de 23. En este caso, como decíamos, lo ideal sería elegir la talla mayor. Y en este tercer ejemplo nos vamos a encontrar en una situación inversa. Tenemos una pantorrilla, un gemelo, un muslo más fino y un tobillo un poquito más ancho. Ante esta situación aplicamos la misma norma y sería elegir la talla mayor. Y una vez que ya hemos recogido toda esta información, nos vamos a la elección del producto. Os voy a presentar un poquito qué productos trabajamos en nuestra gama de Jobst. Os voy adelantando que trabajamos tanto la compresión ligera como normal, como fuerte financiada. En compresión ligera, los productos que vamos a trabajar son la media larga con blonda y el panty, ambos en dos colores, color natural y color negro. Y quiero destacar que la media larga con blonda, en las 3 compresiones, el dibujo que va a tener es un dibujo tipo rombos, ¿vale? Para que lo sepáis, que muchas veces preguntáis y aclarar la duda. En la compresión normal vamos a trabajar la media corta, media larga con blonda, panty y panty calibrato. Todos los modelos en dos colores, en beige y negro. En compresión normal también voy a destacar un producto que es muy interesante porque es un producto de compresión normal, un calcetín de compresión normal, pero es un estilo calcetín ejecutivo, para que entendáis un poquito el concepto. Es más fino, más suave, muy agradable y aparte tiene esas líneas que simulan un poco el calcetín ejecutivo y los colores son muy discretos, marrón, azul y negro, que yo creo que son perfectos para el día a día. Y bueno, es para aquellos pacientes que bueno, un calcetín color beige, un color un poco más terapéutico, pues no sea lo ideal para su día a día, por tanto tiene estas otras alternativas. Y en compresión fuerte trabajamos la media corta, media larga con blonda, media larga sin blonda y panty, todas en color beige, financiadas por la Seguridad Social. Y el panty también tenemos alternativa del color negro.
Y en compresión fuerte también destacamos el calcetín de caballero en color beige, también financiado por la Seguridad Social. Aquí os hemos hecho un pequeño cuadro para que tengáis resumido, bueno, qué tipo de productos trabajamos en función de la compresión. Y ya, una vez que hemos elegido el producto, nos vamos al quinto paso, que es aportar ese consejo al paciente. En primer lugar, vamos a abordar la colocación de la media, que a veces parece muy obvio, pero no lo es tanto. Mucha gente se coloca la media como si fuera un calcetín de uso diario y lo que puede provocar es, primero, que se coloque de forma irregular, que genere arrugas, que al tener una compresión y no esté colocada uniformemente, genere tensiones en la pierna. Entonces, el paciente no va a estar cómodo. Por tanto, son 3 pasitos que yo creo que les puede ayudar mucho bueno, a favorecer esta adherencia, ¿vale? Entonces, partimos de la introducción de la media en el pie, ¿vale? Lo ideal es dar la vuelta a la media completamente y con ello introducir la puntera y el talón. Y una vez que llegamos al tobillo, estirar un poquito para que se coloque en el pie. Una vez que estamos en el tobillo, como está dada la vuelta, como en la imagen 4 lo podéis apreciar, lo ideal es deslizar la media sobre sí misma. Entonces va a ser mucho más fácil colocarla sobre la pierna y una vez que ya esté colocada, como en la imagen 5, lo que vamos a recomendar es masajear la pierna. ¿Para qué? Para que las fibras de compresión se coloquen uniformemente, evitemos esas arrugas y bueno, la medida esté totalmente distribuida y no provoque molestias. En cuanto a los consejos de lavado de la media, vamos a empezar con el lavado y el tratado de la media. Vamos a empezar con el lavado. Es importante saber que se puede lavar a mano o en lavadora, pero a menos de 30 grados con detergente neutro y evitar tanto suavizantes como lejías. Y en cuanto a la frecuencia de lavado, lo ideal sería lavar todos los días o cada 2 días, por varios motivos. El primero, por higiene. Es una prenda que vamos a llevar durante 24 o 48 horas y, bueno, lo ideal sería lavarla con frecuencia. Y, en segundo lugar, porque a veces consideramos que al lavar la prenda lo que vamos a hacer es deteriorarla. Y, al contrario, realmente es una prenda de compresión que vamos a dar de sí para introducir en una pierna, va a estar dada de sí durante 24 o 48 horas. Entonces, con el lavado lo que vamos a hacer es recuperar esa colocación de las fibras, ¿vale? Entonces, las fibras van a volver a su ser, por así decirlo, y van a recuperar esa compresión inicial que tenían la primera vez que nos la pusimos. En cuanto al secado, es importante que, bueno, un consejo es que se introduzca la media entre una toalla y a toquecitos quitemos el exceso de agua, pero luego es importante que se seque al aire, pero evitar tanto secadora como la luz solar directa. Y en cuanto a la sustitución de la prenda, lo ideal sería cambiarla cada 3-6 meses, porque contamos con que que el paciente va a tener dos medias para poder intercambiarlas, entonces eso se considera cada 3-6 meses, pero es verdad que, bueno, en ese proceso puede pasar que la media, por lo que sea, de repente encontremos que se coloque con demasiada facilidad porque se haya deteriorado. Pues evidentemente cambiarla antes de tiempo si se da el caso. Y en cuanto a hábitos saludables que les pueden ayudar también a potenciar el tratamiento y a reducir los síntomas, podemos aconsejarles, primero, elevar las piernas siempre que puedan y encuentren el momento. También hacer ejercicios de tobillo para favorecer ese retorno venoso, porque los músculos del tobillo van a ejercer ese concepto de bomba muscular, favoreciendo que la sangre, bueno, pues se vea impulsada por los músculos y favorezca el flujo sanguíneo. También es importante recomendarles evitar la ropa muy ajustada y los tacones altos durante mucho tiempo. También la hidratación de la piel va a ayudar a mantener pues una sensación mayor de confort y de alivio. Y, evidentemente, mantener una alimentación rica en fibra y equilibrada. Y ahora me gustaría destacar 2 productos que son un poquito más especiales, pero son muy interesantes y que me gustaría que conocierais.
En primer lugar, vamos a empezar con Jobs Sport, que es una media deportiva de compresión. ¿Para qué se utilizan las medias deportivas de compresión? Sabemos que todas las medidas de compresión van a favorecer siempre el retorno venoso. Y en este caso, en la actividad deportiva, ¿para qué se va a utilizar? Pues se va a utilizar, en primer lugar, para, durante la práctica deportiva, porque al favorecer ese retorno venoso lo que vamos a conseguir es favorecer el flujo sanguíneo, descongestionar el músculo, evitar esa hinchazón y esa pierna cansada tras la actividad deportiva. Y también lo que va a hacer la compresión es que al sujetar o ejercer esa presión sobre la pierna va a sujetar los músculos, entonces vamos a evitar también lesiones o daños que podamos sufrir durante la actividad deportiva. Pero también se utiliza tras la práctica deportiva, ¿vale? Para la recuperación. Por la misma razón, al favorecer el flujo sanguíneo y el retorno venoso, lo que vamos a hacer es recuperar tanto el músculo como ese flujo sanguíneo que a lo mejor se ve un poco colapsado por esa actividad intensa. ¿Y en qué se diferencia un calcetín deportivo de una media de compresión al uso? Nuestro calcetín deportivo está diseñado evidentemente para esta acción. Entonces, va a tener en primer lugar una microfibra con una tecnología especial que lo que va a hacer es mantener ese efecto secado, ¿vale? Porque damos por hecho que durante la actividad deportiva se va a producir sudoración y es un poco incómodo tener esa sensación de humedad. Entonces, lo que va a hacer es absorber esa humedad y mantener un efecto seco, ¿vale? En segundo lugar, vamos a encontrar también un sistema de control de olor que se lleva a cabo a través de unas fibras especiales que tienen carbón activo y lo que va a hacer es neutralizar ese olor. Y por último, va a tener un sistema de acolchado, por así decirlo, desde el tendón de Aquiles recogiendo toda la planta del pie. Esto lo que nos va a aportar es, primero, reducir el impacto durante la actividad deportiva y también una sensación de confort. Este calcetín lo vamos a tener en 2 compresiones diferentes y en 3 modelos: negro-gris, rosa-gris y negro-negro. Y en diferentes tallas. Y ahora vamos con el calcetín Jobs Travel. Es un calcetín que está diseñado para viajeros. ¿Para qué este calcetín de viajes? Sabemos que, cuando viajamos, evidentemente, pues nos encontramos ante situaciones de pasar durante mucho tiempo de pie en un aeropuerto, en una estación. Luego, cuando llegamos a nuestro asiento, pasar mucho tiempo sentados en un viaje largo o menos largo, pero tenemos un espacio también limitado para poder estirarnos, realizar movimientos. También, evidentemente, afecta, pues en un vuelo, la presión del vuelo, la deshidratación. Todo ello va a llevar a que se produzca una ralentización de la circulación. Entonces, esto va evidentemente a influir en el retorno venoso y va a generar unos síntomas como hinchazón, malestar, dolor de piernas, de tobillos, de pie, etc. Todo ello tiene un nombre, o sea, que se produzcan estos síntomas tras un viaje tiene un nombre y se denomina síndrome de la clase turista. Entonces, este calcetín realmente está diseñado para abordar este síndrome y evitar tanto dolencias como trombosis. Entonces, hemos diseñado este calcetín que lo podemos encontrar en 5 tallas y un color negro, para que sea un poco versátil y sea para cualquier paciente. Y evidentemente es un calcetín que está diseñado para personas que viajan mucho, personas que cada vez que viajan notan estos síntomas o incluso personas que simplemente lo quieren prevenir. Para que sepáis, la compresión es una compresión intermedia entre la compresión ligera y la compresión normal. Y ahora, para cerrar un poquito la formación, me gustaría resumir o dar unos pequeños apuntes de lo que hemos visto. Sabemos que con tan solo 5 pasos, este protocolo que os he presentado, podéis elegir un producto
totalmente a medida y especial para cada paciente y cada necesidad. Y esto, aparte de aportar ese valor de consejos y de esa asesoría vuestra propia al paciente, podéis convertir vuestra farmacia en un referente en salud venosa. Además de esto, sabemos que la insuficiencia venosa crónica es una patología que va a afectar, como hemos visto en un inicio de la presentación, a un 80% de la población adulta. Esto quiere decir que muchísima gente va a venir a pedirnos consejo, a pedirnos ayuda y a pedirnos solución. Por tanto, es muy importante que tengamos claro todos estos conceptos y que tengamos ese protocolo para poder ayudarles y darles una solución. Y como farmacéuticos, vosotros, como os he repetido varias veces, tenéis un valor fundamental en la oficina de farmacia y tenéis la capacidad tanto de ayudar al paciente y mejorar vidas, como transformar también esta necesidad clínica que afecta a tanta población y con este abanico tan grande de opciones que tenéis para abordarla en una oportunidad para vuestra farmacia. Por tanto, bueno, espero que os pongáis en marcha con vuestro equipo y que os sirva de ayuda. Desde Essity os hemos puesto este código QR para que vosotros podáis escanearlo y podáis pedir el material que hemos preparado post formación. Este material consiste en un resumen un poco de la formación con un protocolo muy esquematizado para que podáis tener a mano en la oficina de farmacia y que podáis utilizarlo y pues sirva un poco de herramienta a la hora de aconsejar a vuestros pacientes. Por último, también tenéis una oferta especial por el webinar. Hasta finales de octubre tenéis todas las medias de compresión Jobst al 25% a partir de 3 unidades surtidas en autotransfer con Cofares. Y me gustaría daros las gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y simplemente espero que os haya servido de ayuda y que estamos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estaremos.